Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? El éxodo del Mariel es uno de los episodios más tristes de la historia de Cuba. A 40 años de conmemorarse esta fecha, el 15 de abril converso precisamente con el director de Cubanet, Hugo Landa, que es una de las personas, uno de los primeros cubanos que consiguió escapar del régimen comunista de Fidel Castro. Hugo, gracias por la oportunidad, es un privilegio. Gracias a ti, Maite. ¿Cuándo decides y por qué decides tú entrar a la Embajada del Perú? Bueno, yo había decidido irme de Cuba desde que aprendí a pensar. O sea, siempre crecí en una casa en que aprendí que aquello no servía, básicamente. Y desde muy pequeño siempre quise irme de Cuba, pero no había oportunidades. O sea, entre una cosa y otra, cumplí la famosa edad del servicio militar. Era una utopía, un sueño escaparse de Cuba, que la única forma posible era irse en una balsa o algo por el estilo. Entonces, cuando me enteré que estaba pasando lo de la Embajada del Perú, inmediatamente no lo pensé dos veces. ¿Quién te acompañó? ¿Alguien conocido en ese momento? No, realmente un amigo. Yo estaba en mi trabajo, recuerdo que era un sábado, el 5 de abril, y me llama al trabajo y me dice, está pasando esto. Le digo, voy para allá. Y bueno, ahí nos encontramos. ¿Y a quién dejabas atrás? Dejaba a mi madre, pero mi madre estaba ya en proceso de salir, precisamente ese era el problema. Ella podía irse, pero no yo por la edad que tenía, yo tenía 26 años y no me permitían salir del país. Yo me hubiera ido de cualquier forma, ¿no? Pero mi esperanza realmente era poder que ella se uniera, como de hecho pasó. ¿Cómo fueron, Hugo, esas primeras horas en la Embajada del Perú? ¿Y alguna anécdota que haya marcado tu persona? Las primeras horas fueron como un shock, ¿no? Realmente yo me di cuenta de lo que había, o sea, de la magnitud de lo que había hecho y del terrible desenlace que aquello podría haber tenido. Una vez que salté la cerca, que era una cerca alta, como unos 6 pies, pienso yo, y caí del otro lado. Y cuando caí dentro de la embajada y me vi ahí rodeado de esa gente y más gente afuera tratando de entrar, dije, ¿en qué va a terminar esto? La comprensión total de donde yo estaba metido la tuve casualmente cuando las autoridades de la embajada o los funcionarios de la embajada empezaron a pedirnos a todos un carnet, una identificación para ellos confeccionar una lista de la gente que estaba. Y cuando les di mi carnet con mi nombre y toda la información, dije, bueno, ya estoy embarcado, ¿no? Y en ese momento fue que me di cuenta de que no había marcha atrás. Cuando te dicen que vas a tener la oportunidad de escapar del régimen, ¿qué se siente, qué se experimenta? Para mí una inmensa alegría, pero lo que pasa es que yo no lo creí. Yo fui de los últimos en salir precisamente por desconfianza, pero al final decidí salir de ahí porque ya prácticamente la inmensa mayoría de la gente había aceptado el salvoconducto, digamos, qué sé yo, 2 semanas creo, sin comer, que parece increíble. Ya yo salí definitivamente y me dieron un pasaporte, ahí mismo te hacían un pasaporte y te lo entregaban. Imagínate la cara en ese pasaporte después de 2 semanas sin comer, sin bañarme. Y el 22 de abril se rumoraba en La Habana, se hablaba de que habían empezado a llegar unos barcos al Mariel, pero no había nada en firme, ¿no? Yo no se sabía de nadie que hubiera llegado acá, ni nada por el estilo. Se aparece un policía en mi casa con un papelito, una citación, y me dijo que tenía media hora, creo, sí o menos, para estar en el Abreu Fontán. Yo le pregunté para qué era aquello, y me dijo, para tu salida del país. Y le dije, ¿pero para dónde? Y me dijo, nada. O sea, a mí no me dijeron nada, como si yo fuera qué sé yo, un saco de papas. Yo me vestí corriendo, salí con tan buena suerte que llegué rápido a conseguir un taxi, llegué rápido al Abreu Fontán. Y pues nada, cuando llegué allí, todo el mundo estaba igual que yo, nadie sabía qué hacía allí. Nos montaron una guagua y aquello echó a andar. Y el rumbo a Mariel. Cuando llegamos a un lugar que después resultó ser el tristemente célebre Mosquito, pararon. De lo que hicieron fue quitarnos, si tenías un reloj te lo quitaban, si tenías 5 pesos cubanos te lo quitaban, te le ponían un cuño anulando el pasaporte que ellos mismos te habían dado, creo que decía escorio o algo así. Y nos volvieron a montar en la guagua aquella y para el Mariel, que está allá muy cerca, ¿no? Ahí mismo parquearon la guagua al lado de un yate y ahí nos bajaron y nos metieron. ¿Y cómo fueron las primeras horas de Hugo Landa en libertad? Yo estaba montado en el barco, la gente que venían dueños del barco, que lo habían alquilado, lo que fuere,
era gente muy amable, venían de aquí, nos dieron Coca-Cola de lata, que ni se veía en aquella época, yo no sabía ni abrir una Coca-Cola de lata. Pero yo seguía sin creerlo, para mí era una cosa que era, yo decía, esto no puede ser. Y tanto es así que cuando estábamos ya entrando en aguas americanas, nos abordaron los guardacostas americanos, que eran americanos, o sea, unos rubios americanos que tenían americanos escritos por todas partes, y yo todavía pensaba que aquello no era posible. Realmente yo comprendí que había llegado a Estados Unidos cuando el barco llegó a Cayo Hueso y vi la Guardia Nacional, supongo, los carros, dije, bueno, esto es demasiada escenografía para no ser cierto. ¿En ese momento no estaba creada todavía una infraestructura para recibir a tantas personas o sí? No, no estaba, porque yo llegué aquí el 23 de abril, que fue quizás el segundo, el tercer día, no te puedo decir exactamente, pero habían llegado unos cuantos barcos solamente. Y no había una infraestructura, había cubanos voluntarios en un centro de acogida que nos dieron comida, nos trataron súper amablemente. Y en aquel momento no había ni siquiera los campamentos o los lugares de procesamiento, sino simplemente tú llegabas, de ahí te llevaban a un lugar aquí, un centro en Tropical Park, te hacían los papeles y te ibas para casa de tu familia. Después de llegar aquí a Miami, ¿cuál es el camino de Hugo Landa? Aquí tenía unos tíos y tenía más familia en el norte, en New Jersey, en el área de New Jersey y New York. Entonces, cuando llegué fui a casa de mis tíos, estuve un par de semanas ahí y ya después seguí. En el año 80 había una gran crisis económica en Estados Unidos mucho mayor que la del 2008, que cualquier otra que hayamos visto, al menos que haya visto yo, pero yo ni me daba cuenta que había crisis, porque a mí todo me parecía tan maravilloso que cuando la gente se quejaba de qué malo está esto, no hay trabajo, yo decía, pero esta gente están locos, ¿cómo va a estar malo esto? A mí me parecía que estaba maravilloso, pero para todo el mundo estaba muy malo. Y entonces el primer trabajo que conseguí fue una fábrica de hacer cables de hierro, y el único turno que había era de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Ese fue mi primer trabajo. Yo nunca había trabajado en una fábrica, o sea, más allá de las escuelas al campo y las cosas esas, nunca había hecho ese tipo de trabajo. Pero nada, lo agarré feliz y ahí estuve hasta que pude, y ya después pues fui cambiando, fui haciendo cosas mejores y aquí estoy. ¿La aceptación en aquel momento con los cubanos era la misma que vemos hoy? ¿Cómo fue la integración tuya en la comunidad americana? Y mira, yo me integré muy fácilmente, o sea, yo nunca, y siempre lo digo, yo nunca he sentido nostalgia por Cuba, ninguna. Yo no entiendo por qué la gente siente tanta nostalgia, más allá de tu familia, pero o sea, yo veo a la gente que viene de Cuba y no los critico, ¿no? Pero yo me fui de Cuba totalmente programado para nunca volver a aquel lugar. Yo me sentí muy bien, yo hablaba inglés bien, que eso quizás me debió haber ayudado mucho, ¿no? Yo en Cuba inclusive trabajaba como intérprete y traductor, o sea, mi inglés era totalmente fluente y eso me ayudó mucho a adaptarme. Además, yo no me quedé en Miami, como te dije. Hubo mucho rechazo dentro de la misma comunidad cubana hacia los Marielitos. La manipulación del gobierno cubano fue efectiva, o sea, la gente creía que eran delincuentes, que eran lo peor, y de hecho sí había delincuentes, pero realmente eran una minoría, y el paso de los años lo ha demostrado. ¿Qué has sentido cada vez que te has topado, incluso en tu carrera en el periodismo, con otro éxodo desde Cuba? ¿Te impacta eso? ¿Te conecta con aquel momento que viviste? Sí, sobre todo el del 94. El del 94 fue muy similar, porque fue un éxodo por mar, igual que el nuestro, diferentes condiciones, pero fue un éxodo por mar. Yo siempre veo a la gente bajándose de las balsas o de cualquier cosa en que haya podido llegar, todos desnutridos a lo mejor, muertos de sed, hechos un desastre. Pero cuando yo los veo dentro de 20 años, tú no vas a estar en lo absoluto así. Y el éxito no es solamente ser millonario, ni hacer dinero, ni ganarse un Grammy. O sea, el éxito puede ser vivir tu vida como tú quieres.
realizarte, vivir tu vida sin que nadie te la dirija. Para mí eso es el éxito. Yo ni soy millonario ni nada por el estilo, pero he vivido mi vida como yo he querido, mal o bien, y eso para mí es lo más importante del mundo, que nadie me la dirija, o que si me la dirigen, al menos yo no me dé cuenta de que me la están dirigiendo. Cuéntanos cómo llegas tú a Cubanet y qué conexión hay entre Cubanet y el Mariel. Pues yo siempre digo, Maite, que Cubanet es un resultado directo del Mariel. Si no hubiese existido el Mariel, muy probablemente Cubanet no existiría y ni tú ni yo estuviéramos aquí hablando. Cubanet fue fundado en 1994, apenas 14 años después del Mariel, cuando empezaba el internet, por una periodista cubana, Rosa Berre, y su marido, que también era periodista. Rosa fue además la directora de Cubanet hasta el año que murió, que fue en 2006, finales de 2006. Y cuando ella falleció, en un momento dado me propusieron a mí asumir. Yo pensé hacerlo quizás por un tiempo, ¿no? Pero me he ido quedando aquí y ya, bueno, ya creo que de aquí me retiro. Llevo 12 años ya en Cubanet, ya es hora de que entre nueva gente, y de hecho tenemos un gran equipo de periodistas jóvenes, cubanos, profesionales, que trabajan en la redacción, más todos los corresponsales que tenemos en Cuba. Pero básicamente fue una casualidad. ¿Cómo fue reinsertarte en cuestiones, en temas de política con Cuba? ¿Y consideras que se puede hacer un periodismo neutral cuando se trata del anticastrismo? Yo me reconecté con el tema cubano cuando regresé cuando me establecí en Miami. No con la misma intensidad, obviamente, que cuando empecé a trabajar en Cubanet. Pues almuerzo, como y desayuno el tema de Cuba, ¿no? Y es cuando más me he involucrado en esto y más cercano lo siento. La otra parte de la pregunta, si yo creo que se puede hacer un periodismo neutral totalmente, específicamente en el tema de Cuba, mi respuesta es no. Tú puedes hacer un periodismo serio, puedes hacer un periodismo que es lo que intenta al menos hacer Cubanet, un periodismo serio, un periodismo balanceado, un periodismo que cumpla con los estándares internacionales de periodismo, pero siempre el factor emocional yo creo que va a estar involucrado, y va a haber algún momento en que se te salga lo que tú sientes, porque además es que es una dictadura tan espantosa y tan larga, que pretender que que no te produce emociones, que no tienes una actitud, sobre todo si eres cubano, que no tienes una forma de verla, es falso, es una hipocresía. Yo creo que todo cubano que ame a su país, que sea una persona decente, que vea lo que ha hecho esa gentuza con esa isla y con ese pueblo sobre todo, tienes razones más que suficientes para detestarlos. Hugo, ¿qué es lo más gratificante para ti cuando alguien te dice que hay un impacto en la realidad del cubano gracias a Cubanet? Para mí es muy bueno. Me siento muy feliz. Siento que los dolores de cabeza y los malos ratos que uno pasa en este trabajo, como en todos, valen la pena. O sea, cuando yo veo que alguien me dice, no, lo leí en Cubanet, o veo en una documental, en una noticia, a alguien hablando de Cubanet desde Cuba, me digo, vale la pena lo que estamos haciendo. O sea, a veces me preguntan, ¿cuál es el objetivo supremo de ustedes? ¿Cuál sería el final? Bueno, el final obviamente para mí es que acabe esa dictadura. No es algo que vayamos a lograr, ni va a haber directamente por un artículo que se publique en Cubanet, pero sí contribuimos a que ese pueblo despierte, a que ese pueblo se informe, a crear un estado de opinión favorable a que en Cuba regrese la democracia, y me parece que eso es suficiente. ¿Cuán importante ha sido que hay una apertura, cierta apertura de la internet para que llegue el mensaje de Cubanet? Cuando Cubanet comenzó, y hay mucha gente que habla de que Cubanet lo que hacía era un periodismo de barricada, era un periodismo muy militante. Sí lo era, pero es injusto pedir que se hiciera otra cosa. Es injusto. ¿Qué tipo de periodismo puedes tú hacer cuando tienes periodistas que no tienen una máquina de escribir,
que no tienen de computadoras ni hablemos, estoy hablando de una máquina de escribir, que no tienen un teléfono. Al principio los periodistas se reunían en casa de alguien que tuviera un teléfono y leían sus notas o sus artículos por teléfono para Cubanet. Y había gente valiente que era capaz de hacerlo. Además de eso, eran periodistas muy involucrados, obviamente muy comprometidos con la oposición, con la resistencia a esa dictadura. Pero en la medida en que las comunicaciones y el acceso a internet y el acceso a email y el acceso a teléfonos, a estar en contacto con esos periodistas, en la medida en que han podido salir y viajar y venir acá, ir a otros países y conectarse con sus colegas de otros países y asistir a eventos de periodismo, ha ido cambiando drásticamente. Ha ido cambiando drásticamente y en la actualidad yo creo que hacemos un periodismo profesional en medio de represión. Tenemos un periodista preso, condenado injustamente, totalmente por gusto, a 1 año de prisión y está ahí cumpliendo su condena, Roberto Quiñones. Hugo, trato de dejar esta pregunta para el final. Un mensaje que es satisfactorio, gratificante, otro que no es muy amable. Uno dirigido para el régimen castrista y otro para el pueblo de Cuba. Mi mensaje es hora de que infórmense, traten de que la gente en Cuba sepa realmente lo que está pasando, ayuden a informar al resto del pueblo a través de Cubanet y a través del medio que sea, que la gente sepa lo que está pasando, que la gente pierde el miedo y que comprendan que no hay dictadura eterna. Es hora ya de que esa dictadura termine. Hagan algo para el régimen castrista. Son 60 años. ¿Hasta cuándo? No se ensañen más con ese pueblo. Recojan y váyanse. Llévense el dinero que se han robado. O sea, no es ni siquiera de venganza lo que yo quiero. Me da hasta igual que se vayan a vivir a París en un penthouse de lujo que a todos ellos. Ya da igual, pero que se vayan, que dejen vivir ese pueblo, que no sean tan crueles, que han acabado con un país. Son 60 años, nos han convertido en un pueblo harapiento. Es una vergüenza lo que han hecho con esa isla. Por favor, váyanse.